Gracias, hermano, qué bendición. Gracias, hermanos, por ese hermoso canto también. Y hermanos y hermanas de la orquesta, muchas gracias también por tocar la bella música para alabar a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar aquí día miércoles, mitad de la semana. Es un refrigerio espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas. Y le damos muchas gracias a Dios porque nos da esta maravillosa oportunidad. Juan 14:6 nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a repetirlo todos juntos. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te pido tu ayuda para la enseñanza en esta tarde-noche, esperando que tu palabra siempre sea una gran bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar atentos estos minutos que vamos a meditar en tu palabra, Señor, sabiendo que posiblemente ya el día ha transcurrido, algunos pueden estar muy cansados, desde muy temprano están de pie y bueno, Señor, alrededor de estas circunstancias pedimos tu ayuda, que nos mantengas despiertos, atentos y alertas, Señor. Háblanos y enséñanos algo que nos edifique, y también, Señor, haznos recordar algunas cosas que son convenientes. Gracias te damos en Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos este tema que hemos estado tratando ya por algunos miércoles, y por circunstancias no lo hemos continuado, pero hoy estamos acá y lo vamos a continuar con la ayuda del Señor. Lo dijo Jesús. Lo que dijo Jesús mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, sin duda fue muy importante, fue muy relevante en su tiempo y en su época, pero déjeme decirle, eso no ha pasado de moda. Lo que dijo Jesús sigue siendo muy importante, sigue siendo muy relevante. Lo fue para la iglesia primitiva como aquella enseñanza o doctrina que Cristo les dio a los discípulos, a los apóstoles, en las cuales ellos perseveraban, como nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y no quiere decir que los apóstoles inventaron una doctrina, no, de ninguna manera, sino era la doctrina recibida de Cristo. Y así los que creían recibían la doctrina, la enseñanza recibida de Cristo, y a los apóstoles la enseñaban, los que recibieron la doctrina, la enseñanza de Cristo, los apóstoles, y ellos le enseñaban a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos, y los nuevos creyentes y los nuevos discípulos aprendían de esa doctrina y de esa enseñanza que recibieron los apóstoles, que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así hasta nuestros días. Sigue siendo importante lo que dijo Jesús. Y quiero en esta tarde hablar algunas cosas y poder enmarcarnos sobre algunas cuestiones doctrinales, ¿verdad? En relación a lo que dijo Jesús. En sí, podemos ver como 10 doctrinas principales, generalmente donde se encajonan toda la enseñanza de la Biblia. De las 10 principales se pueden derivar muchas otras. Por ejemplo, en la doctrina de la salvación, allí está contenida la doctrina de la oración, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la redención, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, ¿verdad? O sea, hay muchas doctrinas dentro de la doctrina de la salvación. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la salvación?
el primer punto que quiero comentar con ustedes en esta mañana. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la salvación? Ahora, qué importante es lo que dijo Jesús, porque hoy en día hay muchos que opinan en cuanto a la salvación. Por ejemplo, si la gente común, cualquier gente puede decir, puede decir, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. La gente común puede decir eso. Posiblemente algunos de nosotros pensábamos de esa manera. Yo no, ¿verdad? Pero yo no, porque yo tenía mi manera de pensar o de creer religiosa. Entonces, y en la religión dice, no hay salvación fuera de la iglesia de Roma. Entonces, por eso no. Entonces creía que todos los demás están condenados y solamente los de la religión católica romana son salvos. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia, aunque la gente diga que esta religión o aquella religión, o que todos los caminos o que todas las religiones llevan a Dios, es lo que la gente dice. Pero ¿qué dijo Jesús? Para nosotros lo importante es lo que dijo Jesús, hermanos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es, ¿qué dice? Por mí. Note, no es uno de tantos caminos. Jesús no es un camino más. Jesús es el único camino. Y eso es muy, muy importante, muy relevante. Porque te digo, toda la gente piensa. Y de allí añádele a toda la manera de pensar de todo el mundo que habla o deduce que siendo bueno podemos alcanzar el cielo. Siendo buenos, haciendo buenas obras, podemos ir a la gloria. Queridos hermanos, cuando sabemos claramente, ahora sabemos nosotros claramente que no es así. Nunca Jesús habló de que por nuestras buenas obras, ¿verdad?, vamos a ser salvos. Claro, por nuestras buenas obras nos conocerán que somos cristianos, nos conocerán que somos hijos de Dios, nos conocerán que somos de Cristo. Claro, por nuestras buenas obras. Y de hecho ya la Escritura más adelante lo dijo, que fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras nos salvan, las buenas obras nos identifican que somos cristianos. Es así de sencillo. Pero es muy relevante lo que dijo Jesús en cuanto a la salvación, ¿verdad? Porque mientras la gente puede pensar de muchas maneras cómo puede ser salva, Jesús dijo que solamente hay un camino para ser salvos. Ese camino es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y luego, por si todavía hubiera, dice, nadie. No, pero espérate, yo tengo este camino. Nadie. No, pero yo tengo el camino de la religión. Nadie. Yo tengo el camino de las buenas obras. Nadie. Yo tengo el camino de la penitencia. Nadie. Yo tengo el camino de esto. Yo tengo el camino de aquello. Nadie. Yo tengo el camino de la buena moralidad. Nadie. Nadie. Ningún otro camino. Solamente Jesucristo. Bueno, Jesús habló mucho de la salvación. Él tuvo una entrevista con la persona más buena y más honorable, posiblemente de los tiempos de Jesús y del pueblo judío. Posiblemente al lado de Juan el Bautista estaba otro personaje que se llama Nicodemo. ¿Cómo se llama? Nicodemo. Nicodemo vino de noche a Jesús y tuvo una entrevista con Jesús, un encuentro con Jesús. Vamos a ver ahí en el libro de Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo número 1 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. No era un fariseo más, era un principal entre los judíos. Era alguien distinguido, honorable, principal entre los judíos. Versículo número 2. Dice, este vino a Jesús, ¿cuándo, hermanos? De noche. Ahora, ¿por qué vino de noche? Porque si se entrevistaba con Jesús de día, eso lo comprometía.
La religión, recuerde usted, la religión judía era muy celosa, la religión judía era muy extremista. Entonces, sabiendo eso, tuvo un poco de tacto, de prudencia o de miedo, como le queríamos poner, ¿verdad? Y entonces vino a Jesús de noche para que no le vieran. En los tiempos de antes, pues no tenían, no había el sistema de luz mercurial que hoy tenemos. Las noches eran oscuras, las noches eran tenebrosas. Pues este vino, llegó a donde estaba Jesús de noche y vino para preguntarle algunas cosas importantes que él necesitaba saber. Vino a preguntarle a Jesús. Le dijo rabí, que quiere decir maestro, maestro. Y luego dice, sabemos que has venido de Dios. Se incluye él y se incluye a muchos más. Porque en todos los círculos, en los diferentes círculos del pueblo de Israel, seguro es que había muchos que podían llegar a una determinación, podían llegar a una conclusión y podían decir, sabemos que has venido de Dios. Esa era la perspectiva que tenía Nicodemo de Jesús. Has venido de Dios como maestro. O sea, nos has venido a enseñar. Nicodemo era un maestro. Nicodemo era un fariseo, era un hombre docto, era un hombre preparado. Era un hombre que se sabía la palabra de Dios, se sabía la ley de Dios y se esforzaba por guardarla. Los fariseos dentro de la religión judía eran los que más estrictamente guardaban la ley de Dios. Y este era un principal, seguro que era un hombre, pensamos, honorable y de muy buen testimonio. Ahora le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y luego le dice, ¿por qué hemos llegado o hemos deducido esto o hemos llegado a esta conclusión? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿qué dice? Dios con él. Nadie. Si no está Dios con él, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Hasta este punto, pues Nicodemo es lo que él percibe, lo que él capta, lo que él ha deducido, lo que él ha comprendido respecto de la persona de Cristo, lo que él ha observado de Cristo, y le viene y le pregunta y le deja saber cuál es la postura, qué es lo que él conoce, qué es lo que él sabe. Nuestro Señor Jesucristo le escucha y entonces le da una respuesta muy importante. Le contesta y no se va, por así decirlo, por las orillas, por los lados, se va directo. Le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice? El reino de Dios. Directo. Nicodemo, tú eres un principal, eres un fariseo, eres un hombre que sabe la ley de Dios, sabe la palabra de Dios. Eres un hombre que tiene un buen testimonio, eres un principal dentro del pueblo judío. Tienes buen testimonio, tienes buena reputación. Nadie puede decir algo negativo, malo de ti. Moralmente eres alguien aprobado. Tienes muchas cosas buenas, Nicodemo, pero sabe una cosa. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo está enseñándole a Nicodemo cómo puede ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo poder ver el reino de Dios? ¿Cómo llegar al reino de Dios? ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Y ese es también otro tema, hablando del reino de Dios, que en otra ocasión hablaremos de esto. Pero Jesús ahora está empleando, ¿verdad? Un plan de salvación para Nicodemo.
tratando de llevarlo a un punto de una decisión que Nicodemo debe de saber para tomar. Y luego le dice, de cierto te digo, regrésalo, hijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Clarito. De cierto te digo. Ahora, fue una declaración muy contundente, por así decirlo, que en la mente humana surgen muchas preguntas. Tal vez si nosotros hubiéramos estado ahí con Jesús y Jesús nos hubiera dicho, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, nosotros hubiéramos tenido tal vez las mismas o tal vez otras preguntas. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Y Nicodemo, en su mente humana, no se le ocurre otra cosa más que ver el procedimiento del nacimiento que todos hemos tenido, que hemos nacido del vientre de una madre, como la única forma de nacer. Ahora Nicodemo, Jesús le está diciendo, no, tienes que nacer de nuevo. Pero en la mente de Nicodemo, ¿pero cómo? ¿Nacer de nuevo? Entonces surgen algunas interrogantes de Nicodemo. Versículo número 4, ve ahí por favor. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo, qué dice? Viejo. O sea, ¿cómo podemos nacer siendo viejos? Y luego vean ustedes, sigue Nicodemo cuestionando. O sea, siendo viejo, ¿cómo puede nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y qué cosa? Nacer. Y para la mente de Nicodemo y el entendimiento de Nicodemo, el nacer de nuevo se explica que acaso, pues siendo viejo se puede nacer. No. ¿Qué acaso se tiene que volver a entrar por segunda vez al vientre de una madre y nacer otra vez de nuevo? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Jesús le contesta y le dice en el versículo número 5, le dice, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar, ¿qué dice? En el reino de Dios. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Muchos deducen que el nacimiento de agua se refiere al nacimiento físico, por supuesto, porque cuando estamos en el vientre de la madre, ¿verdad? Estamos nadando en agua. Y cuando se produce el nacimiento, ¿verdad? Se escucha mucho eso como se rompió la fuente. Ya se rompió la fuente. Se acerca el nacimiento. Ya va a ser el alumbramiento. El nacimiento está por suceder. Se rompió la fuente. Y cuando dice y del Espíritu, del agua, nacimiento físico. Pero ahora dice, tiene que nacer del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Un nacimiento de Dios. Un nacimiento, un nuevo nacimiento. Y el que no tenga ese nacimiento del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. La interpretación romanista, cuando dice del agua, y ellos piensan y dicen así, que allí está diciendo que tienes que nacer del agua, ese es del bautismo. Y ponen como el bautismo con méritos salvatorios que necesitas. Por eso bautizan los niños, justifican eso. Por eso bautizan los bebés.
recién nacidos, porque necesitan nacer de agua. No, nada más absurdo que eso. Yo no sé, se fumaron unos churros de marihuana los teólogos romanistas y empezaron a alucinar cosas. No, para nosotros es claro que el nacimiento de agua es nacimiento físico y del espíritu es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento de Dios, es un nacimiento del Espíritu Santo. En términos teológicos, este nuevo nacimiento es lo equivalente a lo que se llama la regeneración. La regeneración, en un concepto teológico, quiere decir la implantación de la naturaleza divina en el ser humano cuando es salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, su naturaleza divina, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en aquella persona que es salva. Eso es la teología, esa es la doctrina de la regeneración. Lo que se conoce como nuevo nacimiento. Lo que está diciendo Jesús aquí, nacer del Espíritu, porque el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya naciste de agua, ya naciste físicamente, ahora necesitas nacer del Espíritu. Versículo número 6, vean ahí por favor. Dice, lo que es nacido de la, ¿qué dice? Carne es. Primer nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Bueno, qué interesante todo en derredor de esta plática y de este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo es el que vino a pedir explicaciones de todo esto. Vean ustedes cómo sigue la charla y la plática entre estos dos personajes, nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. Versículo número 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. No te maravilles de que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. O sea, no es algo que no puedas entenderlo, sí lo vas a entender. Sí lo vas a llegar a comprender. Te lo voy a explicar, te lo estoy explicando, ¿verdad? No quedes tan apantallado que pienses que es algo que no lo vas a llegar a comprender. No, sí lo vas a llegar a comprender, sí lo vas a llegar a entender. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo número 8, por sigue la plática, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué palabra, verdad? Así es todo aquel que es nacido de, ¿qué dice? O sea, lo que está diciendo y haciendo una comparación, una analogía entre el viento y el que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Lo que está diciendo es de que es una cuestión espiritual. Tiene que ser una cuestión espiritual. Como el viento no se ve y va de un lugar a otro y no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero escuchamos su sonido y últimamente hemos escuchado su sonido, ¿verdad? Mas ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, lo que está diciendo Cristo, esta es una obra espiritual y tienes que entenderlo, Nicodemo. Sigue diciendo, versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo sigue preguntando y sigue inquieto, quiere saber entonces cómo es este nuevo nacimiento, cómo se produce, cómo se da, cómo puede hacerse esto. Entonces Jesús le dice algo interesante. Respondió Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes que esto es una cuestión espiritual? La verdad que ellos se habían limitado mucho a las formas externas solamente,
pero no una cuestión del alma, del espíritu, de la redención. Ellos no se habían enfocado tanto en eso y tenían en su mentalidad lo que la ley decía. Decía que el que guardare los mandamientos, por esto vivirá. Y todo su evangelio, pensémoslo así, evangelio de salvación que tenía la religión judía es: ¿quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Pero luego Cristo y la palabra de Dios describe que nadie podemos guardar todos los mandamientos. Podemos esforzarnos por guardar los mandamientos y lo haremos y lo hacemos, pero nadie puede. Tiene que haber otra manera de salvación. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿verdad? En la mente del religioso judío es: guarda la ley de Dios, guarda los mandamientos. Y claro que así dice la Biblia, que el hombre que viviere por ellos, por estos vivirá. El hombre que los guardare, por esto vivirá. Pero la cosa es de que ¿quién puede guardar todos los mandamientos? Y sobre todo aquel que se esfuerza por guardar todos los mandamientos y falla en uno, dice, es como si los hubiera quebrantado todos. Entonces, ¿quién podrá? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque en la mente de ellos tenían una concepción de la salvación un tanto distorsionada o diferente de cómo poder ser salvos. Por supuesto que no sabía. Sigue diciendo la palabra, versículo número 11. Vámonos caminando. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, dice Cristo, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora está hablando generalmente de todo el pueblo. No quieren recibir nuestro testimonio, dice Cristo. Versículo número 12. Vamos caminando. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Cristo, quien bajó del cielo, quien vino del cielo, ¿verdad? Dice: estoy hablando con ustedes con cosas terrenales, pero ni aún así creen. ¿Cómo van a creer si les hablo cosas celestiales? Sigue diciendo, versículo número, qué interesante, cómo me gusta esta plática. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante. Esta es una prueba de la deidad de Cristo. Está presente hablando con Nicodemo, perdón. Está hablando con Nicodemo, presente, y lo dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está? Porque Él es Dios, ¿verdad? Está hablando de su deidad. Y por eso es bien importante, igual, que cada persona que quiera ser salva tiene que también entender y reconocer que Jesús es el Salvador, pero también es Dios con nosotros. Versículo número 14, vean ustedes, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice? Ahora Cristo se va y se remonta muchos siglos atrás, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y van por el desierto. Llegaron a un lugar donde había serpientes, y por su desobediencia y su ingratitud, aparecen las serpientes y empiezan a picarles y a morderles y a matar a la gente del pueblo de Israel en el desierto, y claman a Dios. Y Dios le dice a Moisés: levántate una estaca, pon una serpiente de bronce. Todo aquel que mirare esa serpiente, ¿verdad?, será curado, no morirá. Esa era una imagen de lo que muchos siglos después Cristo vendría.
La serpiente. La serpiente representa normalmente el pecado, el diablo. Esa estaca de bronce, póngame atención, representa juicio. El bronce representa juicio. Estudiantes, el bronce representa juicio. Cuando Moisés levanta la estaca y la serpiente, está diciendo, va a haber un juicio. La serpiente de bronce, va a haber un juicio, vendrá un juicio. Y todo aquel, dice que miraba aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto, cuando era mordido por las serpientes y miraba la serpiente de bronce, era curado. Eso es una imagen solamente de lo que representaba a Cristo, quien fue levantado en la cruz del Calvario, no en una estaca de bronce, pero en una cruz. Y cuando Cristo fue clavado, allí se efectuó el juicio de mis pecados y de tus pecados. Y por eso Jesús le aclara y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Todavía Cristo no era levantado, porque está hablando con Nicodemo esa noche. Pero dice, como Moisés lo hizo con aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Aquella serpiente de bronce representa el juicio de Dios. La cruz del Calvario, donde Cristo fue clavado, representa el juicio de Dios por nuestros pecados. Para Cristo representaba dar su vida, morir por nosotros, para que con su muerte darnos vida a nosotros. Cuando la gente miraba a la serpiente de bronce, eran mordidos por la serpiente, y miraba a la serpiente de bronce, eran curados. Representaba vida. Es una analogía, es un simbolismo, es una imagen. Y por eso Cristo ahora Jesús retoma aquel cuadro y lo pone a la par de lo que Él mismo vendría a hacer en este mundo. Y luego dice ese versículo 15, que encierra todo. Y ahora sí, le describe, esto es lo que necesitas hacer para ser salvo. Le dice, para que todo aquel, léalo conmigo, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se lo vuelve a repetir. Y ahora le clarifica más ampliamente el plan y propósito de Dios en todo esto, por lo cual Él estaba aquí en la tierra. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquier persona que en Él, ¿qué cosa? Cree, no se pierda en el infierno, en la condenación, mas tenga vida eterna. ¿Quién está escuchando este versículo? ¿A quién se lo dijeron? A Nicodemo. ¿A quién? Y qué bendición ahora digo, qué bendición que fue Nicodemo esa noche, ¿verdad? Porque ¿cuántos hemos creído en Cristo a través de este versículo? Y todo salió de la plática con Nicodemo. Ay, espérate, la plática sigue, porque Cristo no quiere dejar a este punto, quiere clarificar todavía mucho más todo lo concerniente a la salvación.
Versículo número 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo, ¿qué dice? O sea, yo no vine a condenar al mundo. He venido para salvar el mundo, para que el mundo sea salvo a través de mí, a través de Él, a través de Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso, mientras otros dicen que la salvación es por aquí, la salvación es por acá, la salvación es por esto, no, la salvación solamente es a través de Jesús. Nada más, nadie más. Versículo número 18 clarifica más, dice, el que en Él cree. ¿Quién está escuchando toda esta plática? Nicodemo. ¿Quién lo está escuchando? Nicodemo. El que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único que puede salvar. El nombre del unigénito Hijo de Dios, la única persona que puede dar la salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree no hay más oportunidad. Por eso que importante es que usted y yo sabemos bien en quién hemos creído. No tenemos por qué dudar, todo lo contrario. Nuestra fe se torna firme, segura y convincente. Sabemos bien en quién hemos creído. Sabemos quién es nuestro Salvador. Sabemos a quién le hemos entregado nuestra alma. Sabemos a quién le pertenece nuestra alma. Le pertenece a Jesús. Porque no... Dice, ya ha sido condenado. Está vivo, pero si no cree, ya está condenado. Wow. Cada persona que rechaza a Cristo, aunque esté vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Y en cualquier momento que se le acabe la vida, verá su condenación. Ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la única forma segura bíblicamente en que una persona puede ser salva. Qué tremendo, qué tremendo. Y concluyamos el versículo número 36 para concluir la plática, Nicodemo. Versículo número 36. ¿Están ahí conmigo? Versículo número 36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, está sobre de él. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ir a la vida eterna e ir a la condenación eterna? Creer en Jesús. Entonces, hermanos, ahí está nuestra fe. No vamos a movernos de esto. Nadie nos tiene que venir a decir que hay otras maneras, hay otras formas, que tenemos que guardar. Pobre, porque hoy anda muy de moda esto, ya tiene algunos años, de que no, es que tenemos que regresar a los mandamientos de Dios para hacer esto. Nicodemo, que los guardaba, no era salvo. No era salvo. Aquí creyó en Cristo. Cristo lo ganó. Jesús lo ganó. No era salvo. ¿Cómo se te puede ocurrir andar ahora promoviendo de que no, para saber de que la salvación, la seguridad, guarda sus mandamientos? No, lo siento mucho. Mi seguridad no está en que yo guarde o no guarde los mandamientos. Mi seguridad está en lo que hizo Cristo por mí. Y guardo los mandamientos de Dios porque ahora soy salvo y soy de Él. Es bien sencillo. No para ser salvo guardamos los mandamientos, sino porque ya somos salvos. ¿Que hay que aprender los mandamientos? Sí. ¿Que hay que guardarlos? Sí. ¿Para ser salvos? No. Sino porque ya somos salvos. Así de sencillo, ¿verdad? Tan claro, tan convincente. Y Nicodemo
después de esa noche, él se fue con un entendimiento mucho más amplio y habiéndose efectuado y habiendo entendido que necesitaba nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios. Bueno, déjenme ver qué más podemos tener aquí. Bueno, ya tenemos allí Juan 10:9, es otra analogía allí que tenemos para concluir solamente. Juan 10:9, Jesús dijo aquí en Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Léalo conmigo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué dice? Lo que dice, una vida llena de bendición. Es lo que quiere decir, hallará pastos. Una vida llena de bendición. Porque note lo que dice el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo número 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en Él estamos completamente seguros. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios? Gracias, Señor. ¿Cuánto podemos decirle gloria a Dios por mi salvación? Gloria a Dios por habernos salvado, Jesús. Gloria a Dios porque pudimos creer en ti, el único que nos puede dar salvación. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Padre, gracias por esta palabra y esta noche que hemos tenido aquí, el estudio, lo que dijo Jesús en cuestión de la salvación. Gracias, Señor, porque podemos clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, lo que eso quiere decir, ser salvo, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, y que podemos salir con convicción, sabiendo en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe, a quién le hemos entregado nuestra alma, a quién le hemos dado nuestra vida, a Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador en Cristo. Amén y amén.